No esperaba que el silencio pudiera sonar tan fuerte. La casa estaba en calma cuando entré, ni crujido de las tablas del suelo, ni el golpeteo de las viejas cañerías, ni siquiera el zumbido bajo del frigorífico. Solo una especie de ausencia que se cerraba desde todos los lados. Recuerdo haber pensado, algo va mal, antes de ver nada, antes de la caja fuerte, antes de la nota. El aire olía a café rancio y loción para después del afeitado, lo de siempre en mi padre, pero ahora era más tenue, como una sombra que ya empezaba a desvanecerse. Fui primero a la cocina. La taza seguía allí, medio llena, descansando junto a una servilleta arrugada. La servilleta tenía unas pocas palabras garabateadas con tinta negra, temblorosas pero intencionadas. Nos vamos a vivir la vida que merecemos. No vengas a buscarnos. Mis dedos no temblaron, no al principio. Solo la miré, las curvas de esa letra que había visto miles de veces, las mismas curvas que firmaban mis autorizaciones escolares, que escribían «Feliz cumpleaños, Bea» en tarjetas al lado de libros envueltos, las mismas curvas que ahora firmaban un robo. No fui al salón de inmediato, ya sabía lo que iba a encontrar. Aún así, caminé. Pasos lentos, como arrastrarme por el agua, como si una parte de mí todavía esperara que no fuera cierto. La caja fuerte estaba empotrada detrás de la estantería, una reforma que pagué yo, que instalé yo mismo hace 3 años tras una serie de robos en el barrio. Acero reforzado, bisagras ocultas, acceso biométrico. Estaba abierta. La puerta colgaba entreabierta, los estantes vacíos se abrían como una boca, dentro solo aire. 10 millones de euros, desaparecidos, sin cerradura forzada, sin señales de lucha, solo el silencio posterior a la traición. Me quedé ahí un rato, sin llorar, sin moverme, solo observando el vacío, como si pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente. Detrás de mí la puerta principal seguía cerrada, todo lo demás intacto, sin desorden, sin caos, solo una extracción limpia, quirúrgica, y una nota que intentaba disfrazar la traición de liberación. Mi padre, mi hermano, desaparecidos. No cogí el móvil, aún no. Solo me senté en la mesa de la cocina junto a su taza y miré por la ventana. El cielo estaba azul, los pájaros cantaban y en algún lugar ahí fuera las 2 personas que más amaba huían con lo que creían que era mío. Pero no conocían toda la historia. Aún no. 24 horas antes mi vida estaba exactamente donde quería que estuviera. Acababa de salir de una sala de juntas en el centro de Madrid, 20 millones de euros más rica. Mi empresa de software de encriptación, 7 años de noches en vela, pantallas que me dejaban los ojos rojos y líneas de código que se habían vuelto mi segundo idioma. Por fin se había vendido. La tinta ya estaba seca, la transferencia programada. Recuerdo haberme quedado frente al edificio después, mi reflejo en las puertas de cristal, sin sonreír, solo quieta, como si mi cuerpo aún no hubiera alcanzado al momento. Mi prometido, Iván, me esperaba en el coche. Tocó el claxon una vez, impaciente, pero no me moví. No por un buen minuto. Solo me miré. Pantalones negros, blusa color crema, el pelo recogido en un moño que empezaba a deshacerse en los bordes. Me veía cansada, vacía casi, como una mujer que había peleado por todo, pero se había olvidado de celebrar las victorias. ¿Vienes o qué?, gritó Iván por la ventanilla abierta. Al fin caminé hacia él. Me dio un beso en la mejilla, dijo que estaba orgulloso, preguntó dónde quería celebrar. Le dije que no me apetecía cenar fuera, que solo quería ir a casa, cambiarme y respirar. Pero eso era mentira.
Lo que realmente quería, lo que me rondaba desde que se firmó el contrato final, era la casa. La de la calle Mirador del acantilado, moderna, de cristal, encaramada al borde de un risco, el océano Atlántico extendiéndose sin fin debajo. La había visitado 2 veces. Me enamoré al instante. Pero era una guerra de ofertas en efectivo, otros 3 compradores, todos agresivos. El agente inmobiliario me lo advirtió. Si la quería, debía actuar rápido y con contundencia. Así que lo hice. Llamé al banco, pedí una retirada de 10 millones en efectivo. Todo legal, todo en regla. Arriesgado, sí, pero ese tipo de liquidez envía un mensaje. No estaba jugando. Lo prepararon en fajos marcados, empaquetados en 5 maletas elegantes a prueba de manipulaciones, ¿no? Su peso me sorprendió. No solo físicamente, sino emocionalmente. 10 millones en billetes reales parece sacado de una película. Sostenerlos lo hacía real. Me hacía real a mí, pero no quería tenerlo en mi piso esa noche. ¿Y en casa de Iván? Ni pensarlo. Demasiada gente entrando y saliendo. Necesitaba un lugar seguro, tranquilo, que no se sintiera como un objetivo. Y entonces pensé en la casa de mi padre. Antigua, robusta, aislada, aún vivía en la sierra, en el mismo sitio donde crecí. Casi no recibía visitas, apenas usaba redes sociales. Y conocí a la caja fuerte, porque la compré yo, la instalé, elegí el modelo. Cuando llamé para preguntar, no dudó. Claro, dijo, sabes que siempre eres bienvenida aquí, Bea. Su voz era cálida, familiar, y a pesar de que una parte de mí dudó, solo por un segundo, dije que sí, porque la familia se supone que es segura, porque seguía siendo mi padre. El camino hacia la casa de mi padre fue silencioso. Iván se ofreció a venir, pero le dije que no. Le dije que necesitaba un momento a solas para pensar. Solo era mitad verdad. Lo que necesitaba, lo que no quería admitir que necesitaba, era espacio para sentarme con la inquietud que me reptaba bajo la piel. El dinero iba en el maletero, 5 maletas negras, mate, cerradas y silenciosas. Seguía mirando por el retrovisor como si alguien pudiera estar siguiéndome, como si alguien supiera. Pero no había más que carretera vacía, el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y la lenta realización de que no había vuelto a esa casa en casi un año. El sol empezaba a ponerse cuando aparqué en la entrada. El lugar estaba exactamente igual: revestimiento desgastado, buzón oxidado, la luz del porche que parpadeaba 2 veces antes de quedarse fija, como si el tiempo hubiera pasado por todas partes menos por allí. Mi padre salió antes de que siquiera apagara el motor, secándose las manos con un trapo, la sonrisa amplia, igual que siempre me recibía cuando era niña. Le devolví la sonrisa a la fuerza. Salí. Dejé que me abrazara, un abrazo que duró un poco más de lo normal. ¿Estás segura de esto?, preguntó mirando al maletero. Segura, mentí. Me ayudó a llevar las maletas dentro. No hizo preguntas, no soltó bromas. Solo se movía con esa eficiencia silenciosa que siempre tuvo. Las llevamos al despacho, donde la caja fuerte detrás de la estantería seguía oculta entre manuales desactualizados y novelas polvorientas. Lo vi abrirla. Todavía recordaba el código, el modo en que el pestillo hacía clic apenas desfasado con el giro. El interior estaba limpio, vacío, listo. Coloqué las maletas una por una, apilándolas con cuidado. Cada una desaparecía en el marco de acero como un secreto que se entierra. Cuando terminamos, él cerró la puerta, giró el dial y dio un paso atrás. «Sigue funcionando como nueva», dijo. Asentí. «Gracias por esto, papá. Solo por una noche». «Claro», respondió.
Sabes que no hace falta que pidas permiso. Me ofreció cenar. Rechacé. Dije que tenía llamadas que hacer, contratos que cerrar. Todo cierto. Pero no era por eso que me fui. Mientras me alejaba, vi la casa por el retrovisor, mi padre en el porche, saludando con la mano, el coche de mi hermano en la entrada, un leve destello en el pecho que no supe nombrar. No era miedo, todavía no, solo un susurro, una duda, de esas que solo llegan cuando algo que creías inamovible empieza, casi imperceptiblemente, a moverse. La mañana siguiente empezó tranquila. Me desperté temprano, incluso antes de que sonara la alarma. Revisé el móvil, sin llamadas perdidas, sin mensajes. Solo una fresca mañana de primavera extendiéndose ante mí, llena de posibilidades. Tenía una cita con la agente inmobiliaria a mediodía. Me había confirmado que los vendedores estaban impresionados con la oferta en efectivo. La casa era prácticamente mía. Preparé café, lo tomé solo. Me senté junto a la ventana de mi piso, viendo cómo la ciudad empezaba a cobrar vida. Todo se sentía quieto, en orden. No fue hasta las 8:03 de la mañana que llegó la llamada. Número oculto. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Señorita Lane, habla la inspectora Elena Ramos del Cuerpo de Policía de la provincia de San Mateo. ¿Tiene un momento para hablar? Su voz era baja, serena, pero con los bordes tensos. Dije que sí. Mi cuerpo se enfrió. Me preguntó si había tenido contacto con Douglas Lane o Leo Lane en las últimas 12 horas. Dije que no. Preguntó cuándo los había visto por última vez. Le dije, anoche, sobre las 19:30. Había dejado el dinero en la casa. Hubo una pausa al otro lado. Luego preguntó si sabía que ambos hombres habían salido del país. No hablé. No podía. Solo miraba la taza de café en mi mano, de repente sintiendo que podía romperse si apretaba demasiado. Embarcaron en un jet privado que despegó de un pequeño aeropuerto regional a las afueras de Santa Rosa a las 22:17 aproximadamente. Continuó. Los nombres en el manifiesto eran falsos, pero estamos seguros de que eran ellos. Las cámaras de seguridad lo confirman. Cerré los ojos. La cara de mi padre, la risa de Leo, el olor a huevos fritos en aquella cocina, la forma en que mi padre me dio una palmada en el hombro cuando cerramos la caja fuerte. La inspectora me preguntó si podía ir a hacer una declaración formal. Dije que sí. Antes de salir, llamé a Iván. Mi voz se quebró al contárselo. Las palabras salieron despacio, como si no fueran mías. «Se han ido», dije, «con el dinero». Él no habló al principio, solo silencio, y luego una sola palabra. «¿Qué?» No lo repetí, no lloré, solo me quedé de pie en el salón, mirando al suelo, sintiendo que el mundo se había inclinado y nadie me lo había advertido. Cuando llegué a la comisaría, ya había dejado de buscar explicaciones. Me movía por instinto. Entregué los datos, confirmé fechas, di la marca y los números de serie de las maletas. Y entonces les dije algo que ni siquiera le había contado a Iván. El dinero de la caja fuerte no era real, no todo. Y si Douglas y Leo creían que acababan de robar 10 millones de euros, se iban a llevar una sorpresa. Porque yo ya me había preparado para esto. No porque no confiara en ellos, sino porque confiaba más en mí. La inspectora Ramos era eficiente. El tipo de mujer que no desperdicia palabras, que no parpadea a menos que tenga un propósito. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba todo. Cómo se almacenó el dinero, quién tenía acceso, a qué hora lo dejé, cuándo vi por última vez a mi padre y a mi hermano. No anotó mucho, solo me observaba, aguda y quieta, con el bolígrafo en mano como mera formalidad. Luego se recostó en la silla y preguntó, ¿por qué tu padre? La pregunta me descolocó, no porque no tuviera respuesta, sino porque era la que no me había permitido decir en voz alta.
Porque pensé que era el lugar más seguro que conocía, respondí. Porque es mi padre. Asintió una vez, sin compasión, solo comprensión. Hemos confirmado su salida. El jet privado fue contratado a través de una empresa pantalla que lleva a un agente de alquiler en Nevada. Documentación falsa, sin antecedentes con sus nombres reales, pero la planificación fue intencionada. Esto no fue un impulso. Lo sentí en el pecho, rabia apretada, compacta, comprimida bajo años de confianza. Esperaba errores, nunca esperé estrategia. ¿Y para rastrearlos? Pregunté. ¿Pistas internacionales? ¿Interpol? Ya iba un paso por delante. Estamos en contacto con las agencias pertinentes, pero no hay extradición desde Mónaco ni desde los Emiratos si no cometen un delito local. Si se mantienen discretos, pueden alargar esto durante años. La piel se me volvió a helar. No lo harán, dije. Ramos arqueó una ceja. ¿Estás tan segura? No respondí de inmediato. Solo abrí mi bolso y deslicé una carpeta por la mesa. Dentro estaban las fotos, imágenes nítidas, profesionales, de los billetes falsos, idénticos en peso, textura, incluso olor. Pero cada fajo marcado internamente. Rastreadores GPS sutiles escondidos bajo las bandas, una firma incrustada en la tinta, un hilo digital que confirmaba el origen. Ella pasó las páginas, su postura cambió ligeramente. ¿Qué es esto?, preguntó. Un seguro, dije. Ramos levantó la vista. Me estás diciendo que el dinero que robaron era falso, confirmé. Falsificación de alta calidad. El dinero real sigue aquí, guardado en una bóveda privada a mi nombre. Lo cambié antes de dejarlo. No sonrió, pero el aire en la sala cambió. El peso de la traición no desapareció, pero la forma del relato se transformó. Ellos creen que se salieron con la suya, dije. Pero los hemos estado observando desde el momento en que abrieron la caja fuerte. Cerró la carpeta lentamente, luego asintió una vez. Entonces no estamos persiguiendo, dijo. Estamos esperando. La investigación no se estancó. Evolucionó. Esto no era solo un robo, era una trampa en marcha. Y yo ya no era la víctima, era la estrategia. Cuando alguien rompe tu confianza, lo primero que haces es rebobinar. Repasas cada recuerdo, cada momento, buscando una grieta que pasaste por alto, una señal, una duda. Cualquier cosa que pudiera haberte advertido, escarbas entre cumpleaños, llamadas, discusiones viejas y carcajadas, buscando dónde empezó todo a torcerse. Con mi padre siempre volvía al mismo lugar. Tenía 8 años. Mi madre acababa de morir, de forma repentina, brutal, de esas ausencias que reordenan el mundo. Y Douglas, mi padre, fue quien lo sostuvo todo. Al menos eso parecía desde fuera. Me preparaba la comida, me arreglaba las coletas, trabajaba turnos dobles en la obra, volvía a casa cada noche con las manos cubiertas de polvo y la mirada cargada. Lo adoraba. Cuando lloraba, me abrazaba. Cuando saqué mi primera nota de notable, pegó la hoja en la nevera igualmente. Ser lista no va de notas, me dijo, va de constancia. Esa palabra se me quedó grabada. Constancia. Se convirtió en una especie de brújula. Mi empresa se construyó sobre ella. Mis hábitos se formaron a partir de ella. Y yo pensaba, hasta ahora, que él me la había enseñado. Nos distanciamos con los años. No por falta de amor, sino por la vida. Me fui de casa a los 18. Universidad, prácticas, el ritmo agotador del mundo startup. Seguía llamando. Seguía yendo a casa por Navidad. Seguía enviando dinero cuando se rompía el termo o cuando Leo acumulaba deudas con la tarjeta que no sabía explicar. Pero dejé de hacer preguntas
Y quizás ahí empezó a cambiar todo. Porque mientras yo construía cortafuegos y recaudaba millones, Douglas se iba deslizando hacia otra cosa, algo más silencioso, un tipo de resentimiento que no se expresa, solo hierve por dentro. No lo vi entonces, o quizá no quise verlo. Nunca dijo que estaba orgulloso cuando vendí la empresa, solo asintió y dijo, «Es importante». No preguntó qué haría después, no preguntó cómo me sentía, solo preguntó si necesitaba algo. Y eso es lo que más duele ahora, porque cuando llamé para pedirle usar la caja fuerte, su voz fue cálida, sin titubeos, sin preguntas. Pensé que era confianza, ahora me pregunto si era oportunidad. El hombre que recordaba, manos polvorientas, ojos cansados, brazos que nunca soltaban, parece alguien que inventé. O tal vez alguien que cambió en el momento en que entendió que yo tenía algo que él no, no amor, no lealtad, poder. Solía decirme, siempre puedes volver a casa. Pero quizá casa no era el refugio que yo creía. Quizá solo era una bóveda. Y yo era lo último dentro que valía la pena llevarse. Si mi padre era el cimiento, Leo era el peso que nunca dejaba de tirar hacia abajo. Mi medio hermano, 5 años menor, el mismo apellido, vidas distintas. Crecimos en la misma casa, pero recorrimos mapas diferentes. Yo era la estudiante de sobresalientes, la que planeaba, la callada. Leo era la tormenta, encantador, impulsivo, siempre un poco por detrás en todo menos en excusas. Cuando me fui a la universidad, él aún estaba en el instituto, apenas sobreviviendo. Cada llamada de papá traía un nuevo titular. Leo suspendió otra asignatura, Leo destrozó el coche, Leo se metió en una pelea, Leo necesita ayuda. Y cada vez yo ofrecía soluciones, profesores particulares, dinero, segundas oportunidades. Pero la ayuda nunca se quedaba con Leo, se le resbalaba, como aceite sobre vidrio. Recuerdo la primera vez que pagué una de sus deudas. Había pedido un préstamo para montar un negocio, que resultó ser un plan a medio coser con dropshipping y un trastero alquilado que olvidó pagar. Tenía 22 años. Escribí el cheque sin darle importancia. Me dije que era familia, que solo necesitaba empezar de nuevo. Ese reinicio se convirtió en un patrón. Tarjetas de crédito, alquiler, reparaciones. Siempre justo, siempre a un paso de la estabilidad. Y Douglas, mi padre, lo permitía todo. No veía los líos de Leo como problemas, los veía como cosas que había que arreglar, y cuando no podía arreglarlos me pasaba el peso a mí. «Tú estás bien», decía, como si eso lo justificara todo. «Puedes permitirte ayudar». Quizás sí podía, pero lo que no podía permitirme era la erosión, la lenta y constante desaparición de los límites, porque con Leo no había línea entre error y manipulación, no robaba, pedía prestado, no mentía. Se olvidaba, y yo lo dejaba pasar una y otra vez, porque la culpa es una moneda poderosa, y Leo sabía cómo gastarla. La última vez que lo vi fue la noche en que dejé el dinero. Estaba en la cocina descalzo, pasando el dedo por el móvil como si nada en el mundo fuera urgente. Le pregunté qué hacía, se encogió de hombros. «Pensando en irme a México», dijo, «o a Bali, un nuevo comienzo, ¿no?» Sonreí, con los labios apretados. Dije algo cortés. Fingí que no notaba cómo sus ojos se deslizaban hacia las maletas. No las tocó, no en ese momento, pero miró demasiado tiempo, y ahora sé por qué. Leo nunca quiso construir nada. Quería atajos, ventaja, y yo acababa de entregárselos, en 5 maletas negras y elegantes, encerradas tras una puerta de acero que él ya sabía abrir, no porque lo mereciera, sino porque confié en la sangre equivocada. La decisión de falsificar el dinero no nació de la paranoia, nació de un patrón. Había visto demasiados acuerdos venirse abajo porque alguien confió en el apretón de manos equivocado.
Demasiados fundadores brillantes perderlo todo por una cláusula pasada por alto, un socio silencioso, una traición callada. Cuando construyes suficiente código, cuando pasas suficientes años en salas llenas de hombres que sonríen demasiado y escuchan muy poco, aprendes. La confianza se gana, la seguridad se construye. Así que cuando la oferta por la casa se volvió seria, cuando 10 millones en efectivo dejaron de ser un titular y empezaron a sentirse como peso en mis manos, llamé a Mason. Mason y yo nos conocemos desde hace más de una década, pues él fue el primer contratista que contraté cuando construimos el núcleo cifrado de la plataforma de comunicaciones seguras de mi empresa. No habla mucho, no se inmuta y nunca pasa por alto un detalle. Cuando le pregunté, ¿puedes hacer que parezcan 10 millones reales? No preguntó por qué, solo preguntó, ¿para cuándo lo necesitas? Los billetes eran perfectos, no solo en apariencia, sino en historia. Números de serie personalizados, bordes envejecidos, bandas bancarias auténticas. Cada fajo llevaba un hilo GPS microscópico incrustado, calibrado para emitir señales desde satélites y torres celulares en ráfagas cortas y aleatorias. Imposibles de rastrear para quien no supiera qué buscar, invisibles para cualquiera que creyera estar sosteniendo algo auténtico. Hice que el dinero real se guardara en una bóveda privada bajo un alias vinculado a un fideicomiso, totalmente aislado fuera del sistema. Solo 2 personas conocían los códigos de acceso, Mason y yo. Hicimos el intercambio 2 horas antes de que yo condujera hasta la casa de mi padre. 5 maletas, 2 reales, 3 falsas. Mason me ayudó a colocarlas, igualando el peso de cada una. Las reales nunca salieron de nuestra vista. Las falsas se sellaron, cerraron y apilaron en la caja fuerte con precisión deliberada. Las vi desaparecer tras el acero y exhalé. No es que no confiara en mi padre, no del todo, no aún. Es que confiaba más en mi intuición, ese susurro al fondo de la mente que dice, por si acaso. El susurro que había ignorado demasiadas veces antes. No se lo conté a Iván, ni a la agente inmobiliaria, ni siquiera a mi asistente. Solo Mason lo sabía. Y ahora, mientras me sentaba frente a la inspectora Ramos y veía cómo asimilaba la magnitud de lo que había construido, sentí que algo extraño se deslizaba entre el agotamiento. No era orgullo, no era vindicación, era control. Creyeron haber robado 10 millones de euros. Lo que robaron fue silencio, papel, una historia vestida de cifras, y esa historia los estaba observando cada paso, cada billete, porque esto no fue una pérdida, fue una trampa, y yo fui quien la escribió. Lo curioso de una trampa es que solo funciona si se siente como libertad. Douglas y Leo creían que estaban volando, literalmente. Desde el momento en que subieron a ese jet, pensaron que habían vencido al sistema, escapado del desgaste, superado a la hija y hermana que durante años mantuvo las luces encendidas y a los lobos lejos. Pero en cuanto esos billetes falsos salieron de la caja fuerte, ya estaban acorralados. Las señales GPS eran sutiles, programadas para transmitir en ráfagas, rebotando en redes internacionales para evitar la detección. Mason había escrito el software del rastreador él mismo, con un panel de control personalizado que solo compartió conmigo y con la inspectora Ramos. Observábamos el mapa iluminarse con pulsos discretos. Primero, el jet aterrizó en Mónaco. Tenía sentido. Sin tratado de extradición, suficientes sombras para nuevos nombres y dinero rápido. Se registraron en un hotel de 5 estrellas con identidades que coincidían con el manifiesto de vuelo falsificado, señor Ward y señor Hale. El hotel no se inmutó.
El efectivo es bienvenido en todas partes si es lo bastante grueso. Y luego vino el derroche. Una relojería boutique, un alquiler de coches de lujo, cena en un restaurante frente al casino donde la carta de vinos parecía escrita en otro idioma. Dejaban buenas propinas, mostraban sonrisas, jugaban a ser hombres que encajaban, y cada vez que uno de esos billetes falsos salía de sus manos, la red se apretaba más. Yo estaba en mi piso a medianoche, Mason en una videollamada. Los dos mirando cómo las rutas de señal se desplegaban por Europa como venas. El software marcaba cada nueva ubicación de transacción con una hora y una imagen sacada de cámaras públicas, registros de comercios, cualquier cosa a la que pudiera acceder. Los falsos aguantaban. La arrogancia crecía. Luego pasaron a Dubái, otro continente, el mismo juego. Leo subió una foto a una cuenta falsa en redes sociales. Él en una piscina, la cadena de oro brillando al sol. El pie de foto decía, nivel desbloqueado. La miré durante mucho tiempo, no porque doliera, sino porque lo confirmaba todo. No se escondían, estaban celebrando. La policía de Milán contactó a Ramos después de que rastreáramos un fajo marcado hasta una casa de cambio allí. Euros de alto valor cambiados por dólares que no reaccionaban bajo luz ultravioleta fue la última miga de pan, suficiente para activar una alerta formal de vigilancia financiera. Coordinamos desde 3 usos horarios. Ramos envió expedientes cifrados. Yo reenvié registros GPS actualizados. Mason ajustó el software para aislar patrones de movimiento. Cada paso que daban escribía otro párrafo en el expediente. Para cuando entraron al restaurante en Milán, el de suelos de mármol y Sumiller que los saludó por su nombre. Las autoridades locales ya estaban en posición y yo ya estaba allí. No porque necesitara verlos, sino porque necesitaba que me vieran. La trampa ya no solo estaba puesta, se estaba cerrando. Llegué a Milán 2 horas antes que ellos. Era surrealista caminar por las mismas calles con las que una vez soñé para unas vacaciones, ahora como parte de una operación encubierta que había construido sobre los huesos de mi propia traición. Vestía de negro, sin maquillaje, el pelo recogido con fuerza. No quería ser reconocida. Quería observar. Mason se quedó en California enviándome actualizaciones en tiempo real. Ramos ya había involucrado a las autoridades financieras italianas. Coordinación silenciosa, cuidadosa, sin movimientos bruscos, sin espectáculo. No buscábamos un enfrentamiento, buscábamos pruebas. Douglas y Leo entraron en el restaurante como turistas que acababan de ganar la lotería, gafas de sol en interiores, risas demasiado fuertes, las manos aún pegajosas con la emoción de haber engañado al mundo. No sabían que la camarera que los acomodó estaba informada, que el camarero que les sirvió el vino llevaba micrófono. Desde el otro lado del salón los vi brindar. Leo ya iba por la mitad de una botella. Douglas parecía más contenido, pero su postura era relajada. Creía que estaban a salvo, que el peligro había quedado atrás. Era un hombre que pensaba que su salida había sido limpia. Pedí agua. No comí nada. No dije nada. El mensaje de Mason llegó. Señal del rastreador confirmada. Fajo 6 pasó sobre la mesa. Vigilancia tiene foto. Bajé la mirada al móvil y luego volví a levantarla. Leo había sacado un fajo de billetes. Se lo entregó al camarero como propina. Los billetes estaban perfectamente doblados, las bandas aún marcadas con mis huellas dactilares desde el día que sellé la maleta. El camarero lo aceptó. Se alejó. 2 minutos después, entró la policía. Sin uniforme, sin ruido. Solo 2 hombres con chaquetas impecables que se acercaron a la mesa y pidieron un momento. Leo se rió al principio. Douglas levantó la vista, confundido. Luego aparecieron las placas. La sala no reaccionó. Era demasiado elegante para una escena. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia ellos sin prisa.
Douglas levantó la vista y me vio. Su rostro no cambió, no de inmediato, solo un destello, una tensión en la mandíbula, una pausa en la respiración, como un hombre intentando entender si lo que veía era real o imaginado. Me detuve a 1 metro de la mesa. «Te dije que no vinieras a buscarnos», dijo. No sonreí, no respondí. En cambio, abrí el bolso, saqué un sobre delgado y se lo entregué a los agentes. Dentro, una copia de los registros del rastreador, análisis forense de los billetes, mi declaración jurada. Leo empezó a protestar. Los agentes lo interrumpieron. Se levantó ahora gritando, jurando que el dinero era legítimo. Douglas simplemente se quedó ahí, quieto, callado. Me giré sin decir palabra, los dejé encargarse del resto. Al salir hacia el atardecer milanés, la puerta se cerró detrás de mí. La persecución había terminado, la historia había cambiado. Y yo ya no estaba persiguiendo. Era a mí a quien seguía algo: la justicia. Los separaron casi de inmediato. Leo fue el primero, arrastrado fuera de la mesa por 2 agentes de paisano que se movieron rápido y sin ceremonia. Gritaba, forcejeaba, ya interpretando el papel de víctima. «No hicimos nada. Ese dinero es mío». Su voz resonaba en el salón de mármol, pero nadie se giró a mirar. La riqueza aísla. La sala se mantuvo serena, curiosa, no preocupada. Douglas no se movió. Seguía sentado, la servilleta aún sobre su regazo, las manos cruzadas con cuidado, como si no acabara de ver a su hijo ser llevado esposado. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. No había miedo en ellos, solo algo más duro, algo resignado. El agente a su lado hizo un gesto. Douglas se levantó, despacio, con intención. Antes de que pudieran llevárselo, di un paso al frente. «Quiero 30 segundos», le dije al agente. El hombre dudó, luego retrocedió. Douglas no habló, yo tampoco. No al principio, solo lo miré, al hombre que me enseñó a montar en bici, que me construyó una casita en el árbol con clavos torcidos y manos encallecidas, que lloró en silencio cuando me fui a la universidad. Y ahora estaba frente a mí, con las muñecas listas, el rostro impenetrable. «No lo hice para hacerte daño», dijo. Su voz era suave, firme. «Esa es la diferencia», respondí. «No te importó si lo hacía». Miró más allá de mí, hacia la ventana, hacia el anochecer que se derramaba sobre la calle adoquinada. Luego volvió a mirarme. «Tú lo tienes todo», dijo. «Tú construiste esta vida, yo solo te di un punto de partida». Sentí algo romperse por dentro, pero no como él esperaba. No era dolor, ni arrepentimiento, solo claridad. «Tú no me diste un lugar», dije. «Me diste un peso que cargar, y lo llevé más lejos de lo que jamás pensaste que podría. Por eso lo tomaste, porque no soportabas que lo lograra sin deberte nada». Su mandíbula se tensó. «El dinero», dijo, «no era real». No fue una pregunta, fue una certeza. Lo había entendido. No respondí. No hacía falta. Me miró como un hombre que ve arder una casa y se da cuenta de que él encendió la cerilla. El agente dio un paso al frente otra vez. Douglas no se resistió. Se giró, dejó que las esposas cerraran sobre sus muñecas y se marchó sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé en el centro del comedor, intacta, invisible, sin aplausos, sin triunfo, solo silencio. El tipo de silencio que llega con la verdad cuando ya es demasiado tarde. Y lo dejé quedarse, porque el enfrentamiento no era para él, era para mí. Y dije exactamente lo que necesitaba, sin alzar la voz, sin darle el final que quería. Tomó lo que creía que era todo, pero yo seguía en pie. Y ese fue el verdadero robo. Douglas and Leo were processed within the hour,
It didn't happen in a dingy back room or some holding cell soaked in fluorescent light. This was Milan. The Financial Crimes Division operated with discretion, elegance even. The arrest was formal, quiet, and exacting, like a chess move that had been waiting 3 turns to land. I sat with Detective Ramos on a secure video line in the lobby of the station. Her voice was calm, professional as always. "They've confirmed the currency's fraudulent," she said. "But they don't know it's ours yet. We're letting them stew." "Leo's already talking," she added, panicking, blaming Douglas, saying he didn't know, that it was all a misunderstanding. I nodded. That sounded like Leo, always first to run, first to fold. I imagined him pacing in some interrogation room, spinning excuses out of frayed nerves. He didn't understand that this time charm wouldn't save him. There was no one left to talk circles around. Douglas, though, he stayed silent. Ramos said he hadn't spoken since they cuffed him, not even to ask for a lawyer. Just stared straight ahead, like he was somewhere else entirely. I wondered if he felt shame, or if he felt anything at all. The Milanese authorities agreed to hold them pending formal charges under Italian financial fraud statutes. Interpol had been notified. It was a tangled web now: fake identities, counterfeit cash, cross-border violations. And yet the story still hinged on one undeniable truth. They had taken what wasn't theirs. They'd used trust as a weapon, and they thought they had escaped. But their escape had been scripted from the moment they opened that safe. They never had the money. They never had the win. They only had the illusion of it, until reality arrived, patient and undeniable. Back at the hotel, I sat by the window and watched the city move beneath me. Cars curling through cobbled streets, couples laughing over wine, life uninterrupted. I opened my laptop. Mason had already uploaded the final logs. Every step Douglas and Leo had taken, every flagged bill, every location confirmed. It was all there, clean, bulletproof. I added one final note. Confrontation occurred, both detained without incident. Then I closed the file. It didn't feel like a victory. It felt like a restoration. There were no high fives, no press statements, just the quiet satisfaction of something being put back in place. They thought I'd fold, that I'd chase them in chaos, but I never raised my voice, never changed my step. And in the end, the silence is what did them in, because justice doesn't always roar. Sometimes it waits, and sometimes it smiles. Volé de regreso a California 2 días después, sin prensa, sin abogados, sin anuncio. Solo un vuelo nocturno desde Milán y un coche silencioso esperándome en SFO para llevarme a casa. La ciudad se veía distinta, bañada en el gris temprano de la niebla matinal, pero no era el horizonte lo que había cambiado. Era yo. El piso estaba intacto. La misma luz derramándose sobre los suelos de madera, las mismas llaves en el cuenco, la misma botella de vino a medio beber sobre la encimera desde la noche antes de irme. Todo seguía en su sitio, excepto yo. Me duché, me puse ropa limpia. Luego me senté en la mesa de la cocina y abrí el sobre. Dentro estaban los informes finales. Ramos había enviado todo: transcripciones completas, declaraciones de arresto, resultados del análisis de los billetes falsos. Cada pieza confirmada, cada movimiento documentado. Pasé las páginas despacio, una por una, hasta que el silencio de la habitación volvió a sentirse lleno. Douglas y Leo seguían detenidos, sus activos congelados, pasaportes marcados. Su libertad se había convertido en hormigón y cristal, encerrada tras rejas que jamás vieron venir. Y aún así, nada de eso trajo paz. Lo que sentía no era cierre, no todavía. Era ajuste de cuentas. Intenté llamar a la hermana de mi madre, alguien aún conectada con la familia.
Quería contárselo a alguien que pudiera entender, que conociera lo suficiente del pasado como para dar sentido al presente. No respondió. Dejó un mensaje de voz. Dijo que lo sentía, que no quería involucrarse. No la culpé. Caminé por la manzana después de eso, las manos en los bolsillos, el viento empujando mi abrigo como si tuviera algo que decir. Cada pocos pasos, mi mente volvía a esa cocina, a la nota sobre la encimera. Nos vamos a vivir la vida que merecemos. Se me quedó grabada, no solo por las palabras, sino por la arrogancia detrás de ellas, como si no se les hubiera dado ya una vida, como si la lealtad no fuera algo que yo había estado ofreciendo durante años en bandeja de plata. Iván vino esa noche, me abrazó más tiempo de lo habitual, no pidió detalles, solo se quedó conmigo, en silencio, presente. No hablamos del dinero, ni de la casa, ni de lo que vendría después, porque él sabía que nada de eso importaba aún. Lo que importaba era la herida que no había dejado que nadie viera, no la que deja un robo, sino la que deja la incredulidad. No solo robaron dinero, se llevaron la versión de familia a la que me aferraba, la que defendí, financié, perdoné, y ahora esa versión ya no existía. Lo único que quedaba era la verdad, afilada, sencilla, ineludible. La familia no siempre te apuñala por la espalda, a veces lo hace de frente, y aún espera que les des las gracias. Le escribí una carta, no porque pensara que la leería, y no porque necesitara respuestas, esas ya se habían marchitado. La escribí porque necesitaba sacar las palabras de mi cuerpo, quitármelas del pecho, ponerlas en algún lugar que no fuera el espacio entre mis costillas. No le escribí a Leo. Para él no quedaba nada. Era una sombra que parpadeó brevemente en mi vida y no dejó más que ruido. Pero a mi padre, Douglas, no podía alejarme sin decir algo, aunque las palabras nunca lo alcanzaran. La escribí en la mesa de la cocina, la misma donde solía hacer los deberes mientras él preparaba café. La carta no era larga. No me desahogué, no lo acusé, solo lo expuse. Le dije que lo recordaba todo, las noches largas que trabajó para que a mí no me faltara nada, la forma en que me enseñó a hacer un nudo, a llevar una libreta de ahorros, a dejar siempre la llave de repuesto bajo el ladrillo suelto junto a la puerta. Le dije que recordaba los callos en sus manos, pero también recordaba las decisiones, las que se acumularon como ladrillos en una pared que no vi hasta que me la encontré de frente. Le dije que no lo odiaba. Eso habría sido demasiado fácil, porque el odio le da a alguien un papel que interpretar, un villano, un oponente, algo limpio. Pero lo que yo sentía no era limpio, era hueco, cambiante, como descubrir que los cimientos están agrietados después de haber construido una casa entera sobre ellos. Le dije que el dinero no me rompió, que él no me rompió, pero sí se llevó algo que nunca podré recuperar. Y lo peor es que creo que lo sabía. Al final de la carta no firmé con mi nombre, solo escribí: se suponía que debías protegerme. La doblé una vez, la sellé en un sobre blanco. No escribí nada al frente, sin dirección, sin remitente. La coloqué en el cajón junto a mi cama, debajo de las pilas de repuesto y el juego de llaves, sin usar de mi antigua oficina, y la dejé ahí, porque eso era todo lo que necesitaba hacer, no un mensaje que enviar, sino un peso que ya no tenía que cargar. Hay cosas que no necesitan ser entregadas para ser comprendidas, hay cosas que son para quien las escribe, y algunas despedidas ocurren sin hacer ruido. Esa carta se quedará sellada, porque todo lo que necesitaba que él supiera ya se había ido. Y todo lo que necesitaba recuperar ya había empezado a volver. Compré la casa, no porque lo necesitara, no porque quisiera dar un mensaje, sino porque era mía.
Antes de que todo esto comenzara, antes de que la confianza se rompiera y los lazos de sangre se volvieran difusos, el sueño no había cambiado, solo la claridad sobre quién pertenecía a él. La operación se cerró sin problemas. Los vendedores habían oído rumores sobre el intento de robo en los círculos inmobiliarios, pero se mantuvieron al margen. El dinero era dinero y el mío era limpio, silencioso, sin titulares, sin complicaciones. Entré sola por la puerta principal, sin champán, sin amigos reunidos con cámaras o copas alzadas, solo yo y el eco de mis propios pasos sobre los suelos pulidos. Las ventanas de suelo a techo enmarcaban el océano como si me estuviera esperando. Ese tipo de vista por la que la gente pelea. Pero yo ya había peleado en silencio, por completo. Recorrí cada habitación, los dedos rozando las paredes, absorbiendo el espacio no como un premio, sino como una prueba, de que podía sostener algo sagrado sin que me lo arrebataran, de que podía crear algo inquebrantable, incluso después de que todo a mi alrededor se quebrara. El dormitorio principal tenía una caja fuerte empotrada. La abrí. Probé el dial, luego llamé a Mason y le dije que necesitaríamos una nueva. No porque esta no funcionara, sino porque necesitaba algo construido por mí, algo que nadie más hubiera tocado. La nueva caja llegó 2 semanas después. Titanio reforzado, cerraduras biométricas, sensores de calor y un código de acceso físico que solo yo conocía. Los vi instalarla, integrarla en la pared detrás de las estanterías a medida. No sonreí. No lo necesitaba. La seguridad no se anuncia, solo existe. Más tarde esa noche me paré frente a ella, nueva, fría, silenciosa, y pensé en cómo todo en mi vida había estado alguna vez guardado tras la puerta de otro. Ahora yo tenía la única llave. En el despacho coloqué el sobresellado, la carta para mi padre, dentro de un cajón. El cajón se cerró con un clic simple, sin ceremonia, solo con tensión. Iván se ofreció a venir el primer fin de semana. Le dije que quizás la próxima vez necesitaba sentarme con el silencio, sentir lo que significaba estar sola de nuevo, pero no vacía. Preparé té. Me senté junto a la ventana, vi el cielo plegarse hacia el anochecer, sin alertas, sin rastreadores, sin sombras, solo respiración, de esa que no sabes que estás conteniendo hasta que finalmente la sueltas. El cierre no es un acontecimiento, es una decisión. No llega con aplausos ni disculpas, llega cuando por fin dejas de preguntar por qué y empiezas a vivir como si la respuesta ya no importara. Esa noche dormí con la ventana abierta, sin miedo, sin dudas, solo el sonido de las olas y el consuelo de saber que lo único detrás de esa puerta de la caja fuerte era mío. Había comenzado semanas antes del robo, un momento que la mayoría habría descartado, un pensamiento que vino y se fue como un parpadeo, como estática en el fondo de algo más ruidoso. Pero yo no lo ignoré, escuché. Era un martes por la mañana. Acababa de salir de una reunión con mis abogados, revisión final del contrato de venta de la empresa. Me preguntaron si tenía protocolos de seguridad para la parte en efectivo del pago. Dije que sí, pero algo en mí dudó. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo las maletas alineadas en mi mente, abiertas, expuestas. La casa de mi padre apareció después, no en recuerdo, sino en proyección, oscura, tranquila, familiar, un lugar donde nunca había pasado nada malo, un lugar donde algo podía pasar. Llamé a Mason a la mañana siguiente. Hipotéticamente dije, ¿cuánto tardarías en replicar 10 millones en falsificaciones de alta calidad? Hubo una pausa, luego sin inmutarse. 3 días. Tal vez 2, si aprieto al laboratorio. Eso fue todo lo que necesitaba.
no porque estuviera segura de que algo saldría mal, sino porque había vivido lo suficiente como para saber que la certeza es, a menudo, lo primero que te traiciona. Construimos el protocolo en silencio, sin dramatismos, sin discursos, solo pasos, metódicos, reversibles, estratégicos. Mason no hizo preguntas, por eso confiaba en él. Sabía la diferencia entre paranoia y preparación. Pude haber elegido ignorar la intuición. Pude haberme dicho que la familia es sagrada, que la traición es cosa de extraños. Pero en algún lugar profundo de mi pecho, más allá de la lógica pulida y el optimismo ordenado, algo más antiguo susurraba: prepárate. Así que lo hice. Vi a Mason colocar los billetes en pilas ordenadas, cada uno diseñado para engañar al tacto, la vista, incluso ascensores bancarios básicos. Vi cómo colocaban los hilos GPS, más finos que un cabello. Me quedé de pie sobre las maletas mientras las sellábamos, cada cierre un recordatorio de que esto no se trataba de desconfianza, se trataba de supervivencia. Guardamos primero el dinero real, lo aseguramos en una bóveda que abrí bajo un fideicomiso ficticio, con acceso biométrico y sin huellas digitales. Luego cargamos el falso. Recuerdo haberlos mirado, alineados en mi maletero, brillantes y perfectos bajo la luz de la mañana. Era como llevar un secreto que nadie sabía que existía, un arma envuelta en silencio. No le dije a mi padre lo que había dentro, no le dije a Leo, ni siquiera se lo dije a Iván, porque el poder de una contingencia no está en quien sabe que existe, está en quien no lo sabe. Esa elección, la silenciosa, hecha a solas, sin validación ni aplausos, fue lo que me salvó. No el dinero, no la tecnología, la decisión de confiar en mi instinto por encima de mi comodidad. Y al final no fue solo una elección, fue un límite. La línea entre quien solía ser y quien no volvería a ser jamás. Una tarde me paré al borde del acantilado detrás de la casa, mirando cómo el sol se deslizaba bajo el horizonte del océano. El cielo morado y naranja, como un moretón, las olas rompiendo suavemente contra las rocas afiladas abajo. La casa detrás de mí estaba en silencio, toda de cristal y acero reflejando la última luz del día. Una fortaleza construida no solo con muros, sino con lecciones duramente ganadas. Era extraño mirar ese mar interminable y sentir todo dentro de mí en calma, sin tormenta, sin oleaje, solo una calma profunda y constante. Pensé en la mujer que fui antes del dinero, antes de la traición, antes de la guerra silenciosa que se desarrolló en sombras y espacios callados. Ella era esperanzada, confiada, ingenua quizás. Creía que la familia era un lugar seguro. Creía que el amor podía sobrevivir a los errores, que la lealtad sería de vuelta. Yo fui esa mujer una vez, pero ya no lo soy. Aprendí que las tormentas no siempre llegan rugiendo, a veces llegan en silencio, como un susurro que ignoras hasta que se convierte en grito. Aprendí que la confianza no se da, se gana, se protege y a veces se recupera. Y aprendí que la fuerza no siempre es ruidosa. Vive en el silencio, en la espera, en la observación. Me di la vuelta desde el océano y miré la pared de cristal de la casa. Mi reflejo me devolvió la mirada, calma, firme, ojos aguzados por el fuego. Me di cuenta de que la venganza no siempre es derribar a alguien. A veces es levantarse a uno mismo, mantenerse firme entre las ruinas que dejan. Douglas y Leo pensaron que habían robado todo, pero lo que nunca entendieron fue esto.
No solo sobreviví, me volví inquebrantable. El dinero era solo la superficie. La verdadera riqueza fue recuperar mi historia, mi poder, mi futuro. Esa noche no dormí con miedo. Dormí con claridad, con propósito, con el conocimiento silencioso de que algunas batallas no se ganan con ruido, se ganan con resistencia, con paciencia, con no soltar nunca a la mujer en el espejo. Y mientras las luces de la ciudad se encendían abajo, sonreí suavemente, porque finalmente era libre. Libre no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque elegí lo que vendría después. Y nada, ni siquiera la traición, podía arrebatármelo. La nueva caja fuerte se instaló al día siguiente de que se fueran los mudanceros. Mason vino con los técnicos, su rostro inexpresivo mientras cargaban la pesada caja de titanio. Era más grande que la anterior, acero más grueso, mecanismos complejos que requerían escaneos biométricos y contraseñas dobles, una fortaleza detrás de la pared. Los observé trabajar, midieron, taladraron, aseguraron, con una extraña mezcla de desapego y alivio. Este era el capítulo final de una historia que había vivido en fragmentos durante meses. El momento en que recuperé todo lo que creí perdido. Cuando terminaron, Mason me miró y dijo: «Ya no necesitarás que esto sea solo una caja fuerte». Lo entendí. Era más que eso ahora. Un símbolo, una promesa, un límite grabado en acero. Más tarde esa noche me paré frente a ella, sola. La casa estaba en silencio salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano estruendo de las olas. Apoyé la palma contra el lector biométrico. El suave pitido dio paso al clic delicado de los pestillos deslizándose en su sitio. Dentro, los estantes vacíos me devolvieron la mirada. Sin dinero, sin secretos, solo espacio. Cerré la puerta lentamente, sintiendo la contundencia en el peso del acero. La carta para mi padre estaba guardada en un cajón cercano, aún sellada, intacta. Algunas cosas no necesitan abrirse para tener poder. Pensé en el pasado, la confianza rota, los planes destrozados, pero también en el futuro, el control recuperado, la vida reconstruida. Ya no necesitaba probar nada, ni a él, ni a Leo, ni siquiera a mí misma. La caja fuerte estaba cerrada, y también el capítulo. Pero a diferencia de antes, este cierre no era una barrera, era un cimiento, un recordatorio de que hay cosas que vale la pena proteger. No solo con dinero o tecnología, sino con intención, con fuerza, con firmeza silenciosa. Me eché atrás. Miré por la ventana al oscuro océano abajo, las estrellas esparcidas como promesas lejanas, y supe, nadie podría arrebatarme nada otra vez, porque esta vez el último cierre era mío.